sugerimos al profesor Torres que viniera a celebrar los 100 años del hallazgo de los candelabros de Lebrija. Y a continuación pensamos que también era una buena oportunidad para unir las dos celebraciones, las Jornadas Europeas de Arqueología con la efemérides del hallazgo de los candelabros. Él muy amablemente accedió a ambas cosas, tanto a la invitación de la propia conferencia como a unirla con las Jornadas Europeas, así que ha sido toda una suerte que haya accedido a una cosa y a otra. Como ustedes sabrán, es profesor titular de la Universidad Complutense del Departamento de Prehistoria, bueno, que ahora se llama muchas más cosas, pero yo, que soy de la antigua guardia, sigo hablando del Departamento de Prehistoria. Es correspondiente de la Real Academia de la Historia, además, y ha formado parte de muchos proyectos de investigación, siempre relacionados con el mundo tartésico y el mundo fenicio, del Bronce final y de la Edad del Hierro, fundamentalmente en el sudeste de la península ibérica. Y, por lo tanto, sus líneas de investigación principales son el Bronce y la Edad del Hierro en el sur peninsular. Tiene numerosas publicaciones, infinita cantidad de artículos sobre estos temas, y no le voy a quitar ni un minuto más. Celebramos, como les digo, los 100 años del hallazgo de los candelabros, que también tienen su historia particular. Se encontraron en el año 23 y hasta el año 30 no fueron realmente adquiridos por el Estado, porque se habían adquirido 3 años después de su hallazgo, pero hubo ahí un montón de problemas y de juicios, etcétera, que hasta el año 30 no fueron realmente del Museo Arqueológico Nacional. Así que nada, te cedo la palabra, Mariano, y cuando quieras. Pues muchas gracias y como siempre, pues es un placer estar aquí en el Museo Arqueológico Nacional y conmemorar precisamente el centenario del hallazgo de los candelabros de Lebrija, que, como ha comentado la doctora Alicia Rodero, pues tienen un largo recorrido desde que son encontrados en el año 1923 hasta su ingreso definitivo en el museo en el año 1930. Entre el material de la colección de Ceres, de los museos, los documentos digitalizados, pues tienen precisamente, si los buscan, ponen Tesoro de Lebrija o Candelabros de Lebrija, les van a salir todos los recortes de prensa, la Gaceta de Matriz, lo que es actualmente el Boletín Oficial del Estado, en el que viene todo, las fechas, cómo ingresan, los pleitos que hubo en su momento, etcétera, etcétera. Y vamos a entrar ya en materia, vamos a ver los candelabros de Lebrija y, lógicamente, lo primero que tenemos que tener en consideración es la ubicación del hallazgo. Aquí tienen la ubicación en la actualidad de Lebrija, pero no podemos dejar de tener en cuenta que la geografía de esta zona en este momento, en el primer milenio antes de Cristo, es muy diferente a la que nos encontramos en la actualidad. Si realmente ahora mismo Lebrija se encuentra a varias decenas de kilómetros en el interior y en una posición relativamente alejada de la costa, en el primer milenio antes de Cristo, Lebrija tenía una ubicación básicamente costera, ya que todo lo que en la actualidad es el Parque de Doñana, realmente se trataba de una gran masa de agua, una gran bahía interior, que permitía una comunicación muy fácil desde la ciudad de Cádiz, la colonia fenicia de Gadir, a través de la desembocadura del Guadalquivir,
hasta llegar a Sevilla. Como digo, una comunicación marítima muy fácil. Y, de hecho, si se fijan en el mapa topográfico nacional, escala 1:50.000, pues aproximadamente la línea de costa debía ir siguiendo ese contorno de tierra marcado en blanco, y lo que en la actualidad son cultivos de regadío debía ser básicamente una masa de agua. Por lo tanto, Lebrija prácticamente estaba ubicada en un emplazamiento costero, en una zona que además nos describe perfectamente Estrabón en su geografía, en la que, además de esa gran bahía, menciona que existen entrantes, lo que se conocen como caños de marea, en toda la zona, que facilitaban enormemente la navegación, y en función de la subida y bajada de las mareas se podía acceder con barcos a muchos de estos emplazamientos. En el caso de la campiña gaditana, por ejemplo, Mesas de Asta, se llega a través de estos esteros, de estos caños mareales. En Trebujena tenemos otro, y, como vemos, pues también Lebrija tenemos esos entrantes que permitirían una comunicación fluida por vía marítima. Y pasamos ya a lo que es o lo que son los candelabros de Lebrija, y en concreto a su descubrimiento, que nos narra José Ramón Mélida en un trabajo suyo de 1932, con cierto detalle. Mélida, que fue también director de esta casa, de esta institución, del Museo Arqueológico Nacional. En Lebrija hay una iglesia que domina las marismas y está enclavada sobre una vertiente de greda, que es de donde, de tiempo inmemorial, la extraen para las célebres vasijas que allí se fabrican, para la alfarería local. Con tal propósito y en tal sitio, en el fondo de la excavación, a profundidad de muchos metros, encontraron 1 o 2 jornaleros y un muchacho los 6 objetos de oro, metidos en un nicho, a modo de sepulcro, sin moneda ni otro objeto. Examinamos, en este caso se refiere al presidente de la Comisión de Antigüedades de la provincia de Cádiz en el momento del hallazgo, en 1923, detenidamente aquellos contornos, y no encontramos cosa que nos diese luz. El hueco en cuestión, que se conserva como el día en que se extrajeron los objetos, estaba sencillamente abierto en la tierra. Era rectangular, de poco más longitud que los objetos de 50 centímetros de ancho y 40 de profundidad. Me dijeron que estaban cubiertos con ladrillos grandes, que en este caso podemos hipotetizar que podían ser de adobes, ya que en la época de fabricación de los candelabros no había todavía ladrillos cocidos. Los objetos fueron entregados al alcalde de Lebrija el 18 de abril de 1923 e ingresan en el MAN en junio de 1926 tras tasación y pago a los halladores. No obstante, después de este ingreso se produce por parte del propietario del terreno un pleito con el Estado que se prolonga hasta 1930, que es cuando van a ingresar de manera definitiva estas piezas en el museo. Por tanto, el 18 de abril, algo antes, porque es cuando se entregan al alcalde, es cuando fueron hallados estos objetos. Tenemos algunos elementos topográficos y toponímicos que nos sugieren aproximadamente dónde pudo producirse el hallazgo, que muy probablemente es en esta zona de aquí, ya que parece que había como una especie de promontorio que se proyectaba en el interior de lo que debía ser el antiguo Sinus Tartesicus, esta bahía de que he comentado con anterioridad. Una zona que no debía estar lejana de donde posteriormente, en los años 70, pues el profesor Antonio Tejera, actualmente en la Universidad de La Laguna,
realizó excavaciones que publicó en el Noticiario Arqueológico Hispano y donde se hallaron algunos materiales del bronce final, que serían en parte contemporáneos, ligeramente anteriores a las piezas de las que vamos a tratar. Que son precisamente estas. Se trata de un conjunto de 6 candelabros, fue el nombre que se les pusieron en el momento del hallazgo, ya que recuerdan precisamente este tipo de objetos, de algo más de 70 centímetros de altura y formados por una base de algo más de 10 centímetros de diámetro, numerosos anillos o gallones y una plataforma en su parte superior. Y realmente pues, hubo problemas a la hora de otorgarles una funcionalidad, como veremos algo más adelante. Cada una de las piezas pesa algo más de 1 kilo, con lo cual estamos ante un conjunto en el que se están utilizando pues, cerca de 6 kilos de metal precioso. No solamente oro, ya lo adelanto. Ahí tienen una fotografía precisamente del catálogo virtual del museo, con número de inventario desde el 33.127 al 33.131 bis, todos ellos con unas características muy similares, como pueden observar. Y la composición de las piezas. He traído aquí la que publica Alicia Perea, que es la que ha realizado el mejor estudio sobre las mismas, sin lugar a dudas, no solo desde el punto de vista de la composición, sino desde el punto de vista de la tecnología de fabricación de estos objetos, publicados en Trabajos de Prehistoria en el año 2003. Se habían hecho otros análisis con anterioridad, ya en 1931 se habían hecho algunos análisis que habían demostrado que se trataba de objetos de oro en algo más del 80%, plata en torno al 12-14% y cobre nunca mayor del 0,5%. La composición tiene su importancia, ya que remite a la de algunos otros objetos de la orfebrería del bronce final de la península ibérica y también a otros conjuntos de época orientalizante. Esa aleación oro-plata nos la encontramos, por ejemplo, también en el Tesoro del Carambolo, en muchas de las piezas del Tesoro del Carambolo. En ese caso, con mayor cantidad de oro y menor cantidad de plata. Que el oro se alee con otros metales, pues tiene una explicación de carácter tecnológico. Y es que el oro como tal es un metal muy blando y, por tanto, poco resistente. Una manera de hacerlo más resistente es alearlo con otros metales, que pueden ser preciosos como la plata, pero lo normal, sobre todo en la joyería actual, es alearlo con cobre. Se consiguen piezas más resistentes y mayor fluidez en la colada. Para que se hagan una idea, pues el oro que se suele, que se utiliza actualmente en joyería, que es el de 18 quilates, es un 75% de oro, un 25% de cobre, precisamente para otorgar dureza a aquellos elementos que puedan tener un mayor deterioro mecánico. Pues, por ejemplo, en el caso de los pendientes, lo que es la zona del broche. Y esa aleación del oro con plata y con cobre, aunque en el caso
del mundo fenicio, sobre todo con el cobre, es muy habitual en la tecnología de la orfebrería fenicia. Es por eso que estamos, como decía en el título de la conferencia, entre dos mundos, entre la tradición de la orfebrería prehistórica del bronce final de la península ibérica, preferentemente de la fachada atlántica de la península ibérica, pero no solo, y la orfebrería colonial, en este caso fenicia. En lo que se refiere a la técnica de fabricación, pues el profesor Almagro Bas, también director del Museo Arqueológico Nacional, ya en 1964 hace notar que se trata de piezas fabricadas mediante la técnica de la cera perdida. De hecho, cada uno de los candelabros se fabrica en dos piezas y posteriormente se unen, utilizando la técnica que Alicia Perea denomina como casting on. No se trata de una verdadera soldadura, sino de verter, en este caso, el mismo metal, en la zona de unión para unirlas. El hecho de estar fabricados con esta técnica implica el uso de moldes de arcilla, tanto por el interior como por el exterior, y en el caso de la parte interior hace que los candelabros sean huecos, con todos los problemas de resistencia estructural que eso tiene o que va a tener, hasta el punto de que si van y observan las piezas, ven que tienen pequeñas fracturas, grietas y perforaciones de reparación. Todo precisamente como consecuencia de esa falta de resistencia estructural. Y, como les decía, el mejor estudio tecnológico lo realiza Alicia Perea y sus colaboradores, y es ella la que advierte que los candelabros están fabricados con una técnica que estaban utilizando los orfebres del bronce final de la península ibérica, y que podemos observar en otras producciones como los brazaletes de Villena y de Estremoz, con toda esa serie de molduras, púas, etc. Las molduras que ven en los brazaletes pues no dejan de ser las que podemos observar también en los candelabros de Lebrija. Yo quiero decir que desde el punto de vista tecnológico estamos ante una pieza fabricada siguiendo tradiciones locales. Sin embargo, y como veremos más en detalle, lo que se fabrica no es un objeto que se conociese en la prehistoria reciente de la península ibérica, sino un tipo de objeto que está vinculado al mundo colonial fenicio y al mundo oriental. Almagro Bas plantea que son quemaperfumes, timiateria. Perea veremos que plantea que se trata de betilos. Ambas interpretaciones tienen sus pros y sus contras, pero eso es algo en lo que quiero entrar algo más adelante. Por tanto, los candelabros de Lebrija los podemos integrar en lo que Alicia Perea denominó como orfebrería de Villena Estremoz, desde el punto de vista tecnológico, aunque realmente serían piezas de transición ya a la tradición de la orfebrería fenicia y orientalizante de la península ibérica. Esa orfebrería Villena Estremoz aún la vemos en el Tesoro del Carambolo, sobre todo en lo que se refiere a la fabricación de los brazaletes, aunque ahí ya encontramos
elementos tecnológicos claramente orientales, claramente fenicios, como es el uso de la filigrana, de la iconografía de rosetas, etcétera, que nos están hablando ya de una producción orfebre de carácter híbrido, al menos desde el punto de vista tecnológico. Hasta el 2001, los candelabros de Lebrija eran un unicum dentro de la orfebrería protohistórica o de la prehistoria reciente de la península ibérica. Pero eso cambió con el hallazgo de otras 3 piezas, una de las cuales ingresó en el Museo Arqueológico Nacional, la que tiene en pantalla, 2001/74, de menor altura, de menor peso que los candelabros de Lebrija, pero como pueden observar, con una composición muy similar a los mismos, lo que nos está hablando de la pertenencia a un mismo ámbito de carácter tecnológico. La pieza que ingresa en el MAN, que es esta, la 2001/74, era la mejor conservada, pero parece que formaba conjunto con otras 2 que acabaron posteriormente en la Real Academia de la Historia, y para las 3 se ha propuesto con dudas una procedencia en la localidad también sevillana de El Coronil. Desde el punto de vista tecnológico nos encontramos ante el mismo tipo de piezas. Y la composición también va en la misma línea y en la misma dirección, con lo cual se trata de piezas relacionadas. Tendríamos, por tanto, 3 quizá del Coronil, 6 de Lebrija, que les pido que se queden, aunque son 2 veces 3. Ya veremos también por qué. En el caso de las piezas del Coronil, al parecer, o existen informaciones de que aparecieron asociados a algunas piezas cerámicas también depositadas en la Academia de la Historia, y de las que les pido que presten atención a esta, porque se trata de un quemaperfumes cerámico, con lo cual sería una pieza, en este caso en cerámica, con la misma funcionalidad que el profesor Almagro Bach ha planteado, en este caso, para los candelabros de Lebrija. Unos candelabros de Lebrija que entraron muy pronto en la bibliografía científica de mano de los 2 personajes que tenemos en pantalla. He traído los cuadros de los directores del museo. La primera referencia a los candelabros es de 1931, la primera publicación de Francisco Álvarez Osorio Farfán de los Godos, la segunda de 1932 de José Ramón Mélida y Alinari. A ambos investigadores, ilustres investigadores, les despistó mucho este tipo de piezas. Álvarez Osorio señala o las publica principalmente para darlas a conocer y que circulen por el ámbito científico, coloquialmente podemos decir, para ver si a alguien se le ocurre algo, porque no es capaz de encontrarle en primer momento una ubicación ni cultural. Se la relaciona con los tutuli de la Edad del Bronce en Alemania y de la Edad del Bronce nórdico, con las que es cierto que tiene cierta similitud, e incluso me atrevería a decir que cierta coincidencia cronológica, pero discute acerca de otras posibilidades. Mélida, del que he tomado la referencia del descubrimiento,
hace también un pequeño estudio, recoge en buena medida las opiniones de Álvarez Osorio, pero empieza a ir, yo creo que en la buena dirección, al menos desde el punto de vista cronológico, ya que compara los candelabros de Lebrija con las columnas de bronce que estaban situadas delante del templo de Salomón en Jerusalén. Y por lo tanto empieza a apuntar ya a este mundo del Próximo Oriente, en el caso del Reino de Israel muy cercano al ámbito fenicio, con el que vemos que los candelabros están íntimamente relacionados. Es una idea que yo creo que puede tener ciertamente su recorrido a pesar de los años transcurridos desde la que lo planteó Mélida, pues casi tantos como el hallazgo del tesoro, al menos 91 años. Pero sin duda el primer estudio monográfico de los candelabros va a ser el realizado por, como decía antes el profesor Martín Almagro Baix, que va a ser el que los interprete como timiateria, como quemaperfumes, va a buscar sus paralelos en el mundo fenicio-púnico y los va a considerar objetos de culto. Eso sigue un poco la línea de Mélida, precisamente con las columnas del templo de Salomón en Jerusalén. Y va a ser el que le coloque ya la etiqueta, entre comillas, de tartésicos orientalizantes. Y es cuando entran estas piezas en el ámbito de la investigación del mundo tartésico. Almagro Baix publica este estudio en 1964 en el número 13 de Trabajos de Prehistoria, y la fecha es significativa, en el sentido de que 5 años antes, no, 6, en 1958, había sido hallado el tesoro del carambolo en Camas, en Sevilla, y desde mediados de la década anterior, pues diferentes trabajos de Antonio Blanco Freixeiro, de Antonio García y Bellido y de Emeterio Cuadrado habían o estaban empezando a definir la cultura material del mundo orientalizante, del mundo tartésico en la península ibérica. Es en este clima intelectual, en este clima de investigación, en el que Almagro Baix introduce los candelabros de Lebrija precisamente en este contexto. Los considera copiados e inspirados en el mundo fenicio. Él siempre habla de una fabricación local, lo cual, si su interpretación de estas piezas como timiateria es cierta, pues es lógica, ya que no se parecen en nada a los quemaperfumes, a los timaterias metálicos del mundo próximo oriental. Y se atreve ya con una cronología y los va a situar en el siglo VI a.C. Aunque curiosamente en el párrafo anterior dice que a lo que más se parece son a los de los siglos IX, VIII a.C. Pero como piensa que los gallones lo que realmente son es una esquematización de las flores de loto de los quemaperfumes orientalizantes, y él cree que los quemaperfumes con este tipo de elemento decorativo solo se inician en el siglo VI a.C., los candelabros de Aliseda no podrían ser anteriores a dicha cronología. Y aquí tenemos pues algunos de las piezas con las que Almagro Baix relaciona los candelabros de Lebrija. Son quemaperfumes o en algunas ocasiones lampadarios.
algunas veces se confunden. El primero, yo, mea culpa, en el libro sobre tartesos del 2002, los quemaperfumes siempre tienen la cazoleta para colocar las brasas y las sustancias aromáticas. Los lampadarios, realmente lo que se colocaría sería la luz en la parte superior, aunque tengan el fuste, los mismos elementos decorativos y pies muy similares. Traigo 3 de estos quemaperfumes bien conocidos, uno de Cástulo, de la necrópolis de los Higuerones, de la tumba 17 de La Joya, en Huelva, y este de Villa García de las Torres, en Badajoz. Estamos hablando de cazoletas. ¿Qué es lo que les faltaría a los candelabros de Lebrija? Pues precisamente las cazoletas. Almagro plantea que como los discos que poseen en la parte superior son relativamente horizontales, se habrían podido colocar sobre ellos algún tipo de platito o de recipiente con las ascuas y las sustancias aromáticas. Mélida, en 1932, no pensaba que se pudiese poner algo encima de esas pequeñas plataformas, ya que tienden a tener forma convexa, algunas de ellas, como ocurre también en el caso de los de El Coronil. Y ese es el principal inconveniente para interpretar estas piezas como quemaperfumes. Aunque desde un punto de vista morfológico, con ese pie abocinado, los gallones, las posibles flores de loto esquematizadas, desde el punto de vista formal es una hipótesis muy, muy razonable. Lo que tendremos que darle vueltas es a cómo se colocaba encima de los candelabros de Lebrija el recipiente para el perfume. Y el perfume, pues es algo que en la antigüedad tiene muchísimas más connotaciones que las que tiene en la actualidad, ya que se vincula principalmente con el ámbito de la divinidad y con el ámbito regio de la monarquía, que en cierta manera están asociadas. Y es muy habitual en las representaciones de escarabeos de época púnica, de fines del VI hasta el IV, III, la representación de divinidades entronizadas con el quemaperfumes delante. Tenemos también evidencias escultóricas en la propia Fenicia de este tipo de iconografía. Y en este caso, pues claramente el perfume está vinculado con la presencia de la divinidad y se coloca delante de la presencia de la divinidad. Y precisamente para reforzar un poco esa vinculación de los candelabros con los quemaperfumes, pues he traído también esta pieza procedente del Morro de Mezquitilla, una colonia fenicia de la costa malagueña, publicada por el profesor Schubart en 1982, y en la que podemos observar esas acanaladoras, esos gallones que recuerdan, en este caso, a los de los candelabros de Lebrija. Digamos que la interpretación de Almagro fue la predominante hasta la de Alicia Perea, que, como les comentaba antes, pues es la que ha realizado el mejor estudio de estas piezas. Y lo que plantea la doctora Perea
es que nos hallamos ante betilos. Betilos de tradición fenicia, de tradición oriental, donde estas piezas, estos objetos, sirven como casa de la divinidad, como residencia de la divinidad. De hecho, en hebreo, bitil, de donde viene la palabra betilo, es bit, casa, il, de Dios. Es donde reside el numen, donde reside el Dios. Y proporciona numerosos paralelos en el ámbito fenicio, donde, curiosamente, en los altares de los templos aparecen generalmente agrupados de 3 en 3. Por eso les comentaba que se quedaran con el número 6, 2 veces 3, y con el 3. Son varios los templos en el ámbito fenicio, como el de Comos en Creta, donde delante del altar tenemos los 3 betilos, bases de altares con 3 betilos conocemos en el mundo fenicio púnico de Sicilia, y estas representaciones de betilos, y aquí directamente he cogido la que publican Perea y sus colaboradores, 3, 3, serían en ese caso 6. Y por tanto, lo que ella interpreta es que esos 6 candelabros serían 6 betilos que estarían depositados, ubicados en un templo situado cerca de la costa. Recordemos la ubicación en la Edad del Hierro, donde habría un trasiego comercial y religioso entre las poblaciones locales y las poblaciones fenicias que estarían ya llegando a la zona en el momento de fabricación de los candelabros. Y de hecho, plantea una cronología mucho más acorde que la planteada por Almagro. Los fecha en torno al 750 a.C., lo que llama el horizonte de transición entre la antigua orfebrería del bronce final y la orfebrería de época colonial vinculada al ámbito fenicio, que cuenta con otras piezas en la península ibérica, como el brazalete de Cantoña, etcétera, etcétera. Como digo, es una interpretación muy sugerente por el número 6 en Lebrija, por el número 3 en el coronil, pero igual que a Almagro Baix le hemos puesto sus peros, también se le podría poner un pero a la interpretación de la doctora Perea. Es que en el mundo fenicio los betilos tienen que ser piedras, tienen que ser de piedra, y en general de piedra no trabajada, al menos en el mundo israelita, tal como nos cuenta la Biblia acerca de los masebot. Por tanto, podríamos llegar un poco a una solución de compromiso y plantear que estas piezas estarían delante de altares, en un ámbito sacro, sin lugar a dudas, pero que no serían los betilos propiamente dichos, y que, en cierta medida, por su forma, recuerdan a los quemaperfumes, aunque quizá nunca fueran utilizados como tales. Pero sí sería el elemento icónico situado frente a la divinidad. Vemos esa asociación evidente. Estamos entre dos mundos, entre esas poblaciones, me voy a atrever a decir, tartésicas del bronce final y esos primeros colonos fenicios, en el inicio de un proceso de interacción que se va a extender durante más de 200 años, pero al principio. En un territorio
que en los estudios postcoloniales, de la arqueología postcolonial, pues se denomina un middle ground, donde están entrando en contacto ambos elementos y donde efectivamente hay transmisión de conocimientos, de tecnologías, de creencias, de mitos, pero de objetos, pero que quizá no son comprendidos plenamente. Y en ese sentido, los candelabros de Lebrija estarían en ese middle ground. Es un elemento, desde el punto de vista material, fenicio, oriental, al que se le quiere dar una función como la que tenía en Oriente, pero que quizá no es todavía completamente comprendida por las poblaciones locales, por las poblaciones tartésicas, en el marco de las cuales hay que enmarcar básicamente su fabricación y su uso. Yo, por mi parte, no me voy a extender más, únicamente pues agradecerle su presencia, su atención y lamentar que quizá pues, no se puede presentar una interpretación cerrada, una interpretación segura para estas piezas, pero la investigación continúa y dentro de 10, 20, 50 años, pues otros colegas, otras colegas pueden plantear nuevas ideas, quizá con nuevos datos, quién sabe, lo mismo aparece alguna pieza de este tipo en algún recinto que podamos identificar o interpretar como sacro y, por tanto, otorgar o comprender mejor este importante conjunto de la orfebrería de la prehistoria final del sudoeste de la península ibérica y que se trata, sin lugar a dudas, de uno de los más paradigmáticos de lo que se ha venido denominando como el ámbito tartésico. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención tan clara y, como siempre sueles hacer. Bueno, esto de que no haya una interpretación definitiva le da vidilla a este ámbito en el que nos movemos, ¿no? Siempre tenemos ahí alguna duda que tenemos que dejar para las siguientes generaciones. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración por parte de alguno de ustedes, por favor? ¿Cuántas reproducciones hay de los candelabros? Porque en la exposición de Tarteso que hay ahora mismo en Alcalá hay una reproducción, unas piezas. En Lebrija siguen estando las del Museo del Espacio Tartésico de Lebrija y los de aquí, que son los originales. ¿Hay alguna más? O sea, ¿están esas dos reproducciones, las de Alcalá, las de Lebrija? ¿Hay alguna más? Pues la verdad es que no lo sé, no le puedo contestar. Yo sé que nosotros tenemos la nuestra de los 6. Es decir, teníamos reproducidos los 6, que en tiempos además son los que se exponían en la permanente, pero en un momento determinado decidimos que por qué no exponer los originales, y así hicimos, sacamos las copias y dejamos los originales, que son los que se ven actualmente, por supuesto. Las reproducciones son las que hemos prestado a la exposición de Tartesos, y la verdad es que no le puedo contestar cuántas más reproducciones hay, no le puedo decir. Sí, me ha contestado porque de hecho es que no me supieron decir en Tartesos, en Tarteso, en la exposición, si las reproducciones que tenían allí, de dónde venían esas reproducciones. Entonces, no, son las nuestras. Son las que están en Alcalá de Henares son las nuestras. El Arqueológico Nacional. Vale, sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna duda más por parte de alguno de ustedes? Pues nada. Pues muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por tu intervención.